Es como en la tele, ¿no? No, la cámara ¿dónde está? La cámara, perdón, la cámara ¿dónde está? Sí. Ah, ok. Ah, vale. Vale, Ah, ok. pensaba que era ¿Se de escucha? seguridad. Yo también. De hecho, Hablamos entre nosotros mejor, vale. así que se ve un poco más natural. Sí. Sí, vale. Entonces, empezamos. 3, 2, 1, chac. Hoy celebramos algo más que la 10ª edición. Celebramos 10 años acompañando la transformación del sector hacia una arquitectura más rigurosa, consciente y responsable. Este recorrido nos permite analizar cómo ha evolucionado la sostenibilidad en la arquitectura construida en España. Y quiero agradecer que hoy está aquí presente también el creador de este premio, el premio MAPEI, Gabriel Ortiz. Así que muchas gracias para haber creado ese premio. Aquí un pequeño introducción de los ponentes que tenemos hoy con nosotros. Eulalia perdón, Figuerola, arquitecta, actualmente responsable del desarrollo, contenido y proyecto en GBC, ha estado involucrada desde la primera edición en el premio MAPEI y ha sido secretaria del jurado. Sí, muchas gracias, Yolaña, la que sabes con Ortiz más de todos nosotros en este momento del premio. Jordi Portal, doctor arquitecto socio en Portal Paluer Arquitectura, especializado con más de 20 años de experiencia profesional en la intervención del patrimonio histórico, profesor asociado del Departamento de Tecnología de la Arquitectura del ETSAB, miembro de la AADIPA, que es muy largo, sí, la Academia del Portal y del Comité Nacional Español de ICOMOS. Y por fin, pero no último, Mauro Manca, doctor arquitecto y profesor de sostenibilidad, uno de los perfiles que está impulsando el cambio real en el sector de la construcción. Es fundador de Energy Green, desde donde acompaña a promotores, arquitectos y empresas a integrar la sostenibilidad de forma estratégica, conectando impacto ambiental, viabilidad económica y toma de decisión. Cuenta con una sólida experiencia de liderazgo internacional trabajando en proyectos en Europa y Latinoamérica, donde ha desarrollado iniciativas pioneras en sostenibilidad y economía circular aplicadas a la edificación. Su enfoque es claro y práctico, pasar del discurso a la acción, demostrando que la sostenibilidad no es solo una etiqueta, sino una herramienta real para transformar el sector. Además, combina su actividad profesional con la docencia y la divulgación con un estilo directo y sin filtro. Quería comentar también que Jordi Portal nos está ayudando con este año es Barcelona, capital mundial de la arquitectura, y nos está acompañando Jordi Portal en nuestras visitas de la línea azul en Park Güell, en el fantástico edificio modernista del Hospital de San Pau. Y con Mauro Manca estamos en un proyecto que también es muy entusiasmante sobre la sostenibilidad, que es de Green Beer Session. Así que con ellos estamos también con esos proyectos de este año desarrollados para celebrar Barcelona y este año de arquitectura. Voy a presentar un vídeo de los últimos 10 años, de resumen de los últimos 10 años del premio MAPEI. Que a lo mejor no se escucha. Problemas técnicos, vuelvo a ponerlo. El vídeo es muy bonito. No me va atrás. ¿Vuelvo? Vale, sí, mejor. 10 años haciendo mi
premiando, dando valor a proyectos que valen la pena. Perdón. Y ahora quería comentar un poco la categoría de los premios. Tenemos el premio Edificio Residencial de Vivienda Colectiva, premio Intervención Ámbito Urbano Espacio Público, premio Edificio Público Equipamiento. Hace 3 años hemos evolucionado un poco con el premio, dando valor un poco caracterizando un poco más el premio, y tenemos un premio especial que este año para mí es muy importante, accesibilidad 360 grados, volviendo a poner las personas al centro de la arquitectura. Nuestros proyectos tienen que ser pensados para las personas. Entonces, este premio especial va en ese sentido. No solamente accesibilidad motoria, física, sino también mental. Así que seguimos y empezamos con las preguntas que nuestros ponentes están aquí para contestar. Entonces, empezamos con la primera, que es perdonar. Desde tu experiencia, para Jordi Portal, o claramente, desde tu experiencia en rehabilitación del patrimonio, ¿cómo se afronta hoy la sostenibilidad en este tipo de proyectos? ¿Dónde conviene la preservación de lo existente y la necesidad de responder a los estándares actuales? Bien, gracias. ¿Sí? ¿Funciona? Sí. A ver, en primer lugar, muchas gracias a MAPEI por haberme invitado a participar y felicidades, enhorabuena por el premio y por su longevidad, porque la 10ª edición, pues felicidades y feliz cumpleaños. A pesar de que, bueno, en los créditos venía como UPC, pues como veis, estamos como todos, ¿no? En muchas cosas haciendo siempre de hombre, mujer, orquesta. Os voy a hablar desde mi experiencia profesional como profesional liberal que se dedica a la intervención en patrimonio. Entonces, para intentar responder a la pregunta, voy a contaros un poco cómo afrontamos los proyectos de intervención, cómo afrontamos las intervenciones patrimoniales desde el punto de vista pues, metodológico. Y eso me va a llevar a plantear y a dejar abiertos pues, una serie de cuestiones que se refieren precisamente a eso, ¿no? A cuál es esta dicotomía, ¿no? Entre el edificio, la sostenibilidad. Bueno, van a ser más preguntas abiertas que respuestas, pero es que es como estamos ahora mismo, con lo cual pues creo que es interesante hacerlo así. Nosotros trabajamos, a ver, cada maestrillo tiene su librillo. En concreto, nosotros en el estudio trabajamos siguiendo un método de intervención, un método sistémico de intervención en edificación existente, en edificios existentes. Podéis entrar si queréis en UPC Commons y encontrarlo. Es un método que se desarrolla desde el máster de restauración que se daba en aquel momento en la Fundación Politécnica y es, como os digo, pues un método de intervención como tantos hay. Lo que pasa es que este, bueno, viene desde la academia y ha sido adoptado por el Departamento de Cultura, por el Servei de Patrimoni de la Generalitat, para desarrollar su protocolo de intervención. Si entráis en la web del departamento, encontraréis este protocolo, que tiene como base teórica este método que seguimos nosotros. Como muy a menudo nuestro cliente es la Generalitat y casi siempre nuestros proyectos están supervisados por la Generalitat, es muy coherente que utilicemos algo coherente con su protocolo. Entonces, básicamente, de una forma muy rápida, de forma nada sorprendente, se articula como en 3 grandes partes, ¿no? Lo que nosotros llamamos ciclos. El ciclo de conocimiento, ¿no? Que será pues, la parte de conocimiento exhaustivo de lo que tenemos, ¿no? Del edificio, el conjunto histórico, de lo que sea. La parte de reflexión, en la que vamos a coger todo lo que tenemos de la parte de conocimiento, lo vamos a ordenar, lo vamos a organizar y vamos a establecer al final de todo un proceso los criterios y procedimientos de intervención, ¿no? Que serán los que articularán la tercera fase, que es la redacción del proyecto, la licitación, las obras, el mantenimiento, la difusión, el reciclaje, que sería todo lo que entra dentro del tercer paquete. Esto está visto, ¿no? en unas coordenadas. En el otro eje lo que tenemos sería edificios sin cambio de uso, edificios con cambio de uso, o elementos con cambio de uso, edificios sin cambio de uso. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque al final es el uso el que nos va a permitir establecer cuáles son las prestaciones del edificio que tenemos. O sea,
En la parte de análisis del edificio vamos a analizarlo todo, estudiarlo todo, y sabremos cómo funciona el edificio hoy en día desde el punto de vista de las lesiones, del uso, de su respuesta a las necesidades, etcétera, etcétera. Pero va a ser esa definición del uso que le vamos a tener que dar la que nos va a permitir cuantificar sus prestaciones, evaluarlo prestacionalmente. Entonces, cuando evaluamos el edificio prestacionalmente, como os digo, puede ser que el edificio no cambie de uso, pero aunque no cambie de uso, si intervenimos en un edificio en el que vamos a tener que mejorar estructura, mejorar accesibilidad, mejorar sus condiciones ambientales, etcétera, etcétera, vamos a tener que hacer una intervención. O sea, aunque no haya cambio de uso, aunque sean reparaciones estructurales, fachadas, ornamentales, lo que sea. Si hay cambio de uso, todavía con más razón. Y es aquí donde empiezan a aparecer los problemas. Efectivamente, esto lo tenemos que hacer pasándolo por el filtro de la normativa que tenemos que cumplir. La normativa que tenemos que cumplir, código técnico, con todas las normativas que lo preceden y todas las normativas que se derivan de él. Como sabéis, en edificios patrimoniales pues no tiene la definición que a veces necesitaríamos. Esto es así porque también el código técnico, la gestación, nos decíamos antes, vamos a ver qué pasa con la nueva reformulación. Bueno, cuando se gesta el código técnico es un momento también, pensad en el momento en el que estamos, ¿no? En aquellos principios de los 2000, ¿no? Que fue muy bien para muchísimas cosas. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Claro, el código técnico en cuestiones ambientales se remite al DBH, no hay mucho más. No hay mucho más, eficiencia energética. Claro, eficiencia energética según unos parámetros muy regulados, ¿no? Que al final lo que vamos es a una etiqueta, ¿no? Vamos a una label, ¿no? en el que vamos a ver si cumplimos o no cumplimos, tenemos que mejorar o no mejorar. Claro, en patrimonio, de hecho, todo el código técnico permite no implementar las soluciones del código técnico. Existe esa posibilidad. En concreto, bueno, en el JOD, pero en concreto en el DBH también se explica por razones diversas. Una de ellas es por motivos patrimoniales. Se pueden implementar soluciones alternativas que proponga el arquitecto redactor o el técnico redactor. Esto está muy bien, lo que pasa es que el problema es que en ese momento tú te haces responsable, a ver, somos responsables siempre, ¿no? Pero te haces especialmente responsable del tipo de solución que vas a implementar, de la justificación de la solución que vas a implementar. Y en el caso de que no llegues, porque se permiten, o sea, existe el criterio de no empeoramiento, eso siempre, o sea, nunca vamos a empeorar las condiciones, todo lo dice el código técnico, nunca vamos a empeorar las condiciones del edificio que nos hemos encontrado, y el criterio de flexibilidad, ese quiere decir que podemos no cumplir efectivamente con los preceptos máximos del código técnico. Bien, llegados a este punto, ¿cómo actuamos, no? Porque ahí estamos solos, ¿no? Con un paracaídas, y ¿cómo voy a justificar yo cuando no estoy cumpliendo? En el método lo que hemos hecho ha sido garantizar una serie de pasos, ¿no? Con un checklist que nos permite analizar y estudiar edificios desde todos sus puntos de vista. Y hemos definido también un proceso de valoración. Un proceso de valoración en el que con digamos, muchos criterios y sobre todo pues, José Luis González, Albert Casals, Mariona Genís, etcétera, los compañeros, ¿no? Que estuvieron más en la redacción de esta parte, pues llegaron a definir, ¿no? Todos los aspectos posibles con los que podemos valorar un edificio patrimonial y casi cualquier tipo de edificio. Tenemos como 3 grandes paquetes, ¿no? Serían los valores documentales, que son los que más fácilmente interpretamos cuando pensamos en patrimonio. Tenemos valores subjetivos, que serían los icónicos de identificación, etcétera. Y tenemos los valores instrumentales, ¿no? Entonces, los valores instrumentales son los que sí que son cuantificables. Vale, entonces eso nos va a ayudar a intentar cuantificar cómo vamos a intervenir o cuáles van a ser estas propuestas o estos procedimientos y técnicas que van a tener que suplir de alguna forma lo que dice el código técnico. Entonces, claro, aquí nos ponemos a pensar, ¿no? En cómo puede afectar esto a la sostenibilidad de los edificios. Y empezamos a encontrarnos con conceptos y con valores, ¿no? Dentro de nuestro valor de sostenibilidad, porque hay un valor que es el valor de sostenibilidad, en el que, claro, damos por hecho que nos vamos a encontrar con edificios o con objetos que no van a cumplir la normativa, ni siquiera las expectativas, de la misma forma que un edificio de nueva planta.
¿no? En un edificio de nueva planta lo vamos a poder hacer de una forma determinada. En un edificio patrimonial, y entiendo yo el patrimonio, siempre lo he entendido en un sentido amplio, o sea, en patrimonio, no querría decir con P mayúscula, con P minúscula, pero es decir, edificios que tienen algún tipo de valor patrimonial. Claro, ahí no vamos a poder llegar a cumplir, en la mayor parte de los casos, con lo que nos pide el código técnico tal y como está escrito ahora, sin tener que, de alguna forma, pues acercarnos, distorsionar, soslayar, modificar algún valor patrimonial del edificio. Entonces, bien, esa es nuestra gran dificultad. La gran dificultad que tenemos es que cuando afrontamos estas intervenciones, somos conscientes de esas limitaciones, somos conscientes de lo que, por un juego de valoración, ¿no? Mejorando unos, empeorando otros, siempre en equilibrio, de que no o muy difícilmente vamos a cumplir con unos criterios determinados, pues ahí ese algo que nos falta va a ser difícil de justificar. Ahí contamos con profesionales, ¿no?, como vosotros, que nos van a ayudar a hacerlo porque aportáis vuestro conocimiento y vamos a conseguir, ¿no?, trabajando entre todos, pues encontrar soluciones que cumplan con esos dos criterios, ¿no?, el de no empeoramiento y el de flexibilidad, pero esto lo vamos a tener que justificar, ¿no? Vamos a tener que visar un proyecto. Este va a tener que pasar por una comisión de patrimonio. Claro, esa justificación numérica a menudo nos es difícil de obtener, pero más a menudo todavía nos es difícil de conseguir que alguien la asuma como suya cuando normativamente no está explicitada en ningún sitio. Podemos ayudarnos a veces en normativas complementarias, incluso en normativas europeas. Legalmente podemos hacerlo, ¿no? Le linee guida italianas, que han desarrollado muchos temas en este sentido, nos ayudan mucho estructuralmente, pero sobre el tema medioambiental todavía nos falta mucho. Voy a poner solo, porque después, como digo, dejo esto como muy abierto. Yo creo que os hacéis un poco la idea, ¿no?, de cuál es la casuística y la problemática que tenemos, pero poner, pues como antes hablábamos, ¿no?, algún pequeño ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos valorar en un edificio el ciclo de vida del edificio, ¿no? Claro, en un edificio de nueva planta haremos una previsión. ¿Cuál será su ciclo de vida y cómo vamos a mantenerlo, cómo vamos a desmontarlo el día que se vaya a desmontar, cómo vamos a reciclar los materiales? Todo esto lo podemos prever. Yo solo digo que los edificios históricos, el ciclo de vida les da 10 vueltas, ¿no? O sea, es del orden de una magnitud más que el ciclo de vida de la mayor parte de edificios que estamos proyectando en una planta. ¿Eso dónde se valora? Eso es un valor para nosotros desde el punto de vista ambiental. Eso es un valor. Los edificios históricos tienen tradicionalmente una capacidad de reciclaje que hoy ni siquiera nos planteamos. O sea, todo se reciclaba. Y si se derribaba un edificio, se construía otro con el material que habías obtenido. Tengo un amigo que ha escrito una tesis doctoral sobre elementos lapidarios que hay en toda Tarragona que proceden de edificios romanos, en edificios medievales, renacentistas, etcétera, etcétera. Da para hacer una tesis solo en Tarragona. Y solo hablo de piedra. Claro, todos estos son conceptos, ¿esto cómo se cuantifica? Y además de cómo cuantificarlo, ¿no?, ¿cómo lo explicas, ¿no?, después? Bueno, yo creo que más o menos os habéis hecho una idea de dónde estamos, de la casuística a la que nos enfrentamos y, como os decía, pues dejo más cuestiones abiertas que, que soluciones doy. Bueno, de hecho, lo que queremos, ¿no?, también con el Green Beer, lo que queremos es dejar abiertas las cuestiones. Entonces, voy a lanzar el guante para el año que viene de Green Beer para resolver el tema del patrimonio y sostenibilidad a Mauro. A ver si somos capaces, porque ya tenemos mucho. Pero no, es un tema. No quiero saltarme el orden, pero has dicho unas cuantas cosas que, claro, que me han puesto a pensar un poco de. Bueno, voy ahora a hacer las preguntas a Eulalia y después volvemos contigo, Mauro, pero igual después terminaremos con, a lo mejor con preguntas entre nosotros para ver si podemos resolver algo. Para Eulalia, a lo largo de estos años, evaluando los proyectos, ¿habéis identificado obras de rehabilitación que integren de forma ejemplar sostenibilidad y patrimonio? ¿Qué aprendizaje podemos extraer de ellas?
Gracias, Cintia. Y gracias a MAPEI por invitarme en esta jornada. La verdad es que es un placer ver qué cosas que iniciaste con un equipo de gente después de 10 años han crecido, ¿no? Han crecido y se han mantenido, que esto es lo difícil, porque a veces lanzar la piedra es muy fácil, pero el mantenimiento a lo largo del tiempo está bien. Y también te das cuenta de que antes remabas, pero ahora se está remando aún, ¿vale? En otras direcciones, pero sí. Para responder la pregunta, mira, el primer año de MAPEI se presentaron 3 proyectos, solamente. Y los 3 pasaron a la fase final, ¿cómo no? Porque no había más. Uno de ellos que ganó era un edificio de rehabilitación patrimonial, ¿vale? A la Castellería Planellas de Arquitectos, ¿vale? Otro era un tema de energías de Olot, o central de Olot, y el otro era una rehabilitación energética de un barrio. ¿Vale? Después, sí, se presentan edificios de rehabilitación patrimonial y se siguen presentando, ¿vale? Es cierto que de todo lo que has apuntado, a mí es que me ha sonado tanto a una certificación de sostenibilidad. Es decir, cómo justificamos, cómo trazamos, cómo somos transparentes en eso. Y esto es un tema que, si me baso en los edificios de patrimonio, es más complejo que en una obra nueva. ¿Por qué? Porque en una obra nueva primero tienes lo que has dicho tú, no lo voy a repetir. Pero sí que es cierto que los edificios de valor patrimonial, ¿qué necesitan? Necesitan de un conocimiento de los arquitectos o de los asesores del proyecto, ¿vale? Ahora era imprescindible hace 10 años y yo creo que sigue siendo imprescindible, ¿vale? Y necesitan de una apuesta en hacer las cosas diferentes, ¿vale? De no hacerlo fácil, de no irse por el camino fácil, de no vamos a derruir y vamos a empezar de cero, pero bueno, también existe. Y la lucha, lo que hemos visto nosotros a lo largo de estos años, que se han ido presentando proyectos de renovación y ha ganado alguno más, es que siempre ha sido una apuesta del arquitecto que presenta el proyecto, porque normalmente, lo que has dicho tú, normalmente son entidades públicas que hacen estas licitaciones, pues bueno, dependen del equipo de diseño, ¿vale?, para llevarlas a cabo. Lo que intentamos en MAPEI en su día y que se sigue intentando y que intenta ser es ser transparentes, es decir, huir, y voy a decir una palabra que está en la calle, del greenwashing. ¿Vale? Esto es lo que intentamos en su momento y que creo que se sigue intentando, pero creo que en su momento lo conseguimos, porque por eso es un concurso muy estricto en una primera fase, ¿vale? Es decir, cuantificamos temas de forma cualitativa, porque hay veces que no es posible de otra manera, pero también de forma cuantitativa, ¿vale? Y premiamos esta duplicidad de capas. Y además intentamos que todos los proyectos no solamente sean rehabilitación energética, que al principio era así, era mucha rehabilitación energética, y lo otro, no es que no se hiciera, es que no sabíamos cómo justificarlo, ¿vale? No había el conocimiento de cómo justifico yo que he mantenido el 50% del edificio. ¿Cómo justifico yo que he reciclado pues, los muebles de la... ¿vale? Es decir, había esta... Pero sí que intentamos, y es así aún el premio, de que todas las áreas que integran la sostenibilidad sean presentes. No vale un edificio que solo se enfoque en rehabilitación energética, o no vale un edificio que solo se enfoque en economía circular, por ejemplo. Dicho eso, y acabando, yo cada vez más los proyectos de rehabilitación, no tanto a lo mejor rehabilitación patrimonial, pero rehabilitación con mayúsculas, en este caso, se van llegando, se siguen implementando, cada vez más hay proyectos que apuestan por eso y la Unión Europea apuesta por eso. Es decir, no vamos desencaminados cuando hablamos que esto es importante. Ahora han sacado hace 15 días un documento que me tenía que apuntar el nombre y no lo he apuntado, después lo miraré, de cómo la Unión Europea apuesta por la suficiencia
en su camino para la descarbonización total o la descarbonización 2050. Es decir, que sí o sí vamos para allá. Sí o sí, la rehabilitación patrimonial, que tenemos mucho en España, es necesario que incorporen estos términos y que los incorporen bien, porque si no estamos perdiendo una oportunidad. Por lo tanto, bueno, yo pienso que he respondido a la pregunta, no sé si me he dejado algo, pero sí, se presentan, se siguen presentando, hay conocimiento detrás, ¿vale? Y también nos inventamos mucho conocimiento. Hay mucha imaginativa a la hora de justificar ciertos temas que un análisis de ciclo de vida, y tenemos una ISO y tenemos muchas normas, pero el conocimiento no está tan extendido como quisiéramos a nivel de estos temas. Bueno, de hecho, el año pasado un premio especial lo ganó justamente una rehabilitación de un edificio precioso que en el tema de premio especial de descarbonización, que me ha encantado. Así que ahora vamos por la pregunta para Mauro. ¿Cómo podemos cambiar la mirada sobre la rehabilitación para que deje de entenderse como una limitación técnica y se convierta en una oportunidad proyectual capaz de generar nueva forma de aplicar la sostenibilidad en arquitectura? Claro, yo como premisa tengo que decir que de patrimonio sé muy poco, más allá de los proyectos donde he podido colaborar, los pocos donde he podido colaborar como consultor de sostenibilidad, por falta de ganas, sino porque realmente hay poca demanda, hay poca casuística, ¿no?, de esto de implementar la sostenibilidad en casos de patrimonio. Y creo que es un error porque se justifica mucho con que se puede hacer poco, pero yo creo que es un tema muy interesante, sería muy interesante a nivel explorativo y hasta de investigación. Y lo otro es por haber estudiado en Italia y vivido en Italia mucho tiempo, entonces eso un poco lo vas absorbiendo, aunque no quieras. Sí que eso es, por lo tanto yo creo que intentaré dar una visión más general de la rehabilitación, que ahí sí que es un tema que dentro del ámbito de la sostenibilidad, de la economía circular y de la transición y de la descarbonización es un tema prioritario. Creo que es el punto donde nos tendríamos que enfocar, porque si empezamos por la teoría, ¿no?, que hay todo este impacto de las famosas del famoso 40% de emisiones que vienen de los edificios, ¿no? Estos son edificios que existen ahora, no son los edificios que vamos a construir, ¿no? Entonces, yo aquí veo, hay claramente dos oportunidades y dos oportunidades perdidas, ¿no? Todo van detrás de la reflexión de que si no se incluye la sostenibilidad, y no digo de una forma, para decir, hago algo sostenible, sino si no hacemos una transformación radical de los edificios existentes hacia una neutralidad del carbono y hacia una economía circular, estamos perdiendo, digamos, una oportunidad de inversión económica muy fuerte. Estamos invirtiendo muy mal el dinero. Si no hacemos hoy una transformación radical hacia la sostenibilidad de estos edificios, estamos invirtiendo muy mal el dinero, estamos perdiendo dinero. Entonces, evidentemente es algo que en el ámbito privado toca directamente en los puntos sensibles. A nivel público debería interesar porque al final lo acabamos pagando todo. Dos cuestiones. Evidentemente, todo lo que es el gasto que suponen estos edificios. Y mira que edificios patrimoniales, no muchos, pero sí que he analizado y estudiado tanto a nivel académico como profesional muchísimos edificios existentes y hay un potencial de mejora energética, y hablo solo de energía, de más de un 50% en muchísimos edificios. Fácil, porque no es ninguna maravilla, están tan mal que por lo poco que hagas ya tienes un margen de mejora muy importante, ¿no? Pero no lo quiero limitar únicamente a la parte del gasto operacional, porque todo lo que es el mantenimiento, a veces muchos de esos edificios son monstruos, son Frankensteins de muchas reparaciones, muchos parches desordenados
por falta de un plan y por falta de una visión a largo plazo, de que se sustituye el aparatito o se pone, se repara la grieta, pero todo en el conjunto se va poco a poco desmontando, que evidentemente luego todo al final requiere, antes o temprano requerirá una rehabilitación integral. Entonces, cuantificar esto dentro de una lógica de coste de ciclo de vida es clave y tiene que ser una herramienta de proyecto que viene al principio. O sea, ponemos con estas herramientas de análisis al principio del análisis del proyecto, que tiene que estar evidentemente al lado de todas las otras herramientas fundamentales para hacer un proyecto de rehabilitación. No estoy diciendo que tenemos que liderar el proyecto con la cuota de emisiones, pero tiene que ser una columna más en estos valores, en estas métricas de toma de decisión. Y con eso, claro, podemos ya generar un valor añadido. No solo hay gente que ya la definía como el capital ecológico escondido dentro de un edificio existente, lo que puedes sacar rehabilitando y lo que puedes considerar como una inversión, porque cada año que este edificio que se ha rehabilitado, que gasta un 50% menos, son miles de euros que no estás ya pagando en facturas y que puedes recuperar una inversión. Esto se puede cuantificar y puede ser una herramienta de trabajo, una herramienta financiera relativamente sencilla, porque mira que hay cosas mucho más complicadas para poder enfrentar un proyecto de rehabilitación. Y luego el segundo vector, no sé cómo llamarlo, el segundo aspecto es lo que viene ahora con toda la obsolescencia del parque de los edificios existentes. Es decir, cada vez más la sostenibilidad es un elemento que a nivel financiero determina mejores tasas de inversión, mayor valor de un activo inmobiliario. No solo a futuro, cada vez más veremos, ojalá ya dentro de lo que es la nueva versión del código técnico, unos requisitos mínimos de eficiencia energética, ¿no? Es como con el ejemplo de siempre, ¿no? Haremos un poco algo parecido como limitar a los coches con muchas emisiones la circulación en la ciudad en ciertos horarios. Yo creo que llegaremos, o ya hay ya se están haciendo los primeros pasos para limitar, digamos, los edificios con grandes emisiones. Por lo tanto, digamos, no actuar ahora, partiendo un poco de la premisa que un edificio lo renuevas a nivel integral cada 15, 20 años, no hacer una intervención integral ahora significa ya perder el tren para lo que es la neutralidad del carbono que estamos pensando a 2050, ¿no? Entonces, significa ya generar hoy un edificio obsoleto para los próximos años. Y eso es una pérdida de dinero impresionante. Aquí son las dos oportunidades. Siento que sean económicas, pero son las que tenemos que utilizar para poner en marcha el sector. Totalmente de acuerdo. Veo aquí, Eulalia y Jordi, que estáis escribiendo, por lo cual os dejo la palabra porque seguro que tenéis preguntas o cosas para decir en este momento. Jordi. Sí, a ver. Sí. No, retomando, a ver, son criterios económicos, efectivamente. Yo también he hablado de criterios, claro, normativos que al final son económicos. Pero tampoco querría dar la imagen de solo eso. O sea, y antes lo hablamos también, antes de empezar. Ostras, yo tengo clientes que tienen criterios éticos para mejorar la sostenibilidad de sus edificios, que no teniendo la obligación de hacerlo, quieren hacerlo. Entonces, estamos en un momento complicado. Es muy importante identificar cuáles son los problemas. Lo digo también por corregir un poco. A ver, he empezado como muy así quejándome de muchas cosas, ¿no? Pero también me gustaría positivar. Pero estamos en un momento muy interesante en el que podemos trabajar, podemos incidir, podemos abrir vías. Yo creo que es nuestra responsabilidad mover cosas para que se pueda legislar o se puedan crear los marcos en los que se puedan desarrollar todas estas vías. Y es el momento de hacerlo. Entonces, es un momento muy interesante. Y tenemos todos los aspectos, ¿eh? O sea, tenemos el aspecto normativo, puramente normativo, tenemos el aspecto económico, tenemos el aspecto moral, social. Y si me permitís, voy a añadir
otro pequeño aspecto que es el aspecto patrimonial, que es, para nosotros, tal y como entendemos el patrimonio, hay muchos factores que representan los valores documentales de un edificio. Tenemos mucho que aprender, vale, hablo como un profesor de construcción, lo siento, sí, pero esto se lo digo a mis alumnos también, pero tenemos mucho que aprender de la construcción histórica, no solo de los sistemas constructivos, sino de los sistemas de sostenibilidad históricos, que para nosotros, igual que los sistemas estructurales o que los sistemas constructivos o los sistemas ornamentales de los edificios, forman parte del patrimonio de los edificios. Entonces, ahí hay otro compromiso más. O sea, vamos a mantener patrimonio ¿cómo? Haciendo los edificios sostenibles, ayudándolos a ser un poco más sostenibles. El tema de sostenibilidad es uno, pero trabajamos también mucho en estructuras, ¿no? En estructuras tenemos un profesor maravilloso del Politécnico de Milano, uno de mis maestros, que ayuda un poquito a las estructuras, ¿no? Le pone un cablecito, le pone un no sé qué, tal y cual, y de repente la estructura, ¡pum!, es útil durante 50 años más. Y ha hecho muy poquita cosa. Claro, eso parte de entender muy bien cuál es el problema, ¿no? De hacer un buen análisis, de diagnosticar cuáles son los problemas. Oye, igual las cosas no son tan difíciles, lo único que hay que poder hacerlas en ese sentido, ¿vale? Entonces, yo creo que en estructuras, ¿no? Porque hasta ahora siempre nos ha preocupado más que se te cayera el edificio a que fuera sostenible, estas cosas están como más evolucionadas. Yo creo que es un modelo que podemos seguir, ¿no? Y son todos estos inputs los que nos tienen que llevar a, igual es el colegio el que tiene que liderarlo, o la universidad, o MAPEI, no sé, este tipo de documentos y este tipo de dinámicas. El colegio creo que también tiene una parte importante. Sí. Todo Tenemos... Perdone por las Eulalia, alusiones. Sí, mira, voy a cogerte un tema así al vuelo importante, que es el aspecto patrimonial, esta frase o estas dos palabras que has dicho. Y como me siento casi abuela del premio, voy a decir que esto es una de las cosas de que se trataba y de que se trata. Es decir, como arquitectos o como diseñadores o como equipo de proyecto o como queráis decir, tenemos, y MAPEI creo que esto lo pusimos sobre la mesa bastante bien y por eso se ha mantenido, tenemos que cumplir lo que has dicho tú, ¿no? Una normativa, unas reglas, sean del código técnico o sean la normativa de sostenibilidad o las regulaciones o los estándares de sostenibilidad, que en este caso pues creemos que son los básicos, ¿vale? Pero, y esto es una primera fase de premio, ¿vale? Tú pasas, entregas un proyecto, te ponemos unas cuantas preguntas y pasas un análisis muy exhaustivo de una serie de técnicos de Green Building Council, de GBC, que lo miramos al detalle, ¿vale? Y esto lo hacemos con todas las cosas que analizamos. Pero después hay un jurado de arquitectos, profesionales, arquitectos que no tienen que ser expertos en sostenibilidad, sino que tienen que ser expertos en no generar patrimonio, porque el patrimonio lo tenemos, pero en crear ciudad. Y aquí es donde tenemos que abrir, es que no solamente se trata de eso, sino que el patrimonio, lo que estamos haciendo es mantener un patrimonio no arquitectónico, que también un patrimonio cultural de las ciudades, de los edificios que estamos viviendo. Al final hacemos edificios para vivir los edificios, ¿vale? Por lo tanto, esta complejidad de estas capas pues son necesarias. No podemos solamente pensar en, o por lo menos es mi visión, es nuestra visión, diseñar porque yo soy así y porque yo lo valgo, sino necesitamos unas primeras reglas, que es el código técnico en este caso, otros estándares que van avanzando y avanzan muy rápidamente, es decir, estamos en un momento que la regulación nos sobrepasa, es decir, estamos ahora en una implementación de la EPBD, de la nueva, a ver, es que lo digo en inglés, Energy Performance, ¿vale? La nueva EPBD conocidísima por todo el mundo, que esto ha regulado un nuevo código técnico, que ha regulado un nuevo Plan Nacional de Rehabilitación Energética, de rehabilitación de edificios, no solamente energética, ¿vale? Y la Unión Europea está apostando por una taxonomía, está apostando por un marco levels, es decir, tenemos
un cúmulo de circunstancias y de herramientas que van aterrizando y están aterrizando ya, ¿vale? Y yo lo que veo es que nos estamos quedando atrás, pero no debemos perder la visión de, vale, tenemos que cumplir eso, pero lo que estamos generando como arquitectos es el entorno construido en que vivimos. Por lo tanto, ahora voy a decir una bestialidad, pero no me vale hacer todos los edificios, pintarlos todo del mismo color. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Dónde estamos? ¿En qué vivimos? ¿Y en qué patrimonio estamos yendo a trabajar, viviendo, cocinando, caminando? Es decir, que yo pienso que las dos cosas son importantes. Es verdad que la regulación tenemos que tenerla y si no, no avanzamos en ciertos temas, pero sí tener sobre todo en cuenta que tenemos que valorar la Bauhaus, ¿no? Lo que le llaman ahora la nueva Bauhaus, ¿no? La belleza, y no, es que ya esta palabra a mí me suena ya muy a tantos indicadores y al final ya no sé cómo cogerlos. Pero bueno, para que me entendáis y creo que todo el mundo me entiende. No, yo quería comentar antes un tema que decía Jordi, ¿no? Del tema de la durabilidad, que es un aspecto extremadamente importante para el ciclo de vida, para la descarbonización, ¿no? Y es algo que digamos, no se toma no se le da la importancia suficiente cuando se habla en el discurso de la sostenibilidad o de la circularidad, ¿no? Muchas veces nos fijamos mucho en cómo desmontar o cómo reciclar o cuánto es reciclable o cuánto es biológico material, más allá de lo que es cuánto dura un edificio, no solo cuánto dura, porque un edificio puede durar todo lo que quieras, pero la durabilidad no solo es estática, no es funcional, cuánto ese edificio se convierte en una infraestructura donde pueden pasar muchas cosas, pueden haber muchas vidas dentro de una misma estructura funcional que permite que acoge estos cambios, ¿no? sin que el edificio se tenga que tirar y volver a construir. Entonces, pensar en durabilidad yo creo que es el primer paso y, ojo, y la durabilidad que he dicho, se me han inventado ahora, durabilidad funcional, no lo sé, sí, pero diseño para adaptabilidad, ¿no? Es algo que no es algo que viene del análisis técnico de la cuantificación, sino es una etapa de diseño. Es el proyectista, diseñador, que tiene que pensar en función de la durabilidad del edificio y de sus elementos, ¿no? Y eso es un punto que también a nivel de formación, a nivel de preparación de los técnicos, es un punto clave que deberíamos poder insistir mucho más de cómo el diseñador, el arquitecto, el proyectista es en su etapa cero, ¿no? Del ciclo de vida, tiene esta influencia que va mucho más allá luego de lo que puede ser, por ejemplo, mi trabajo, ¿no? De hacer cálculos o justificar o proponer sistemas alternativos, ¿no? Eso es un punto clave, ¿no? Y eso, y también, claro, digo otra cosa porque también me ha interesado mucho porque hay una clase magistral que siempre hace Felipe Pic en la WIC, en mi curso de sostenibilidad, donde explica la trazabilidad de la economía circular del pasado, ¿no? de cómo podemos reconocer las piedras y la trazabilidad de todos estos materiales, porque habían las etiquetas, los gremios, ¿no? Que marcaban sus iniciales para que se le pagaran el trabajo, ¿no? Sí. Y todo esto, y ves todo esto de la trazabilidad de los materiales un poco todo alrededor del mundo, del territorio, ¿no? Y que justamente es algo que ahora está volviendo como una necesidad dentro de lo que es el ciclo de vida, la circularidad, ¿no? De cómo identificar, y ahora vamos hasta el otro extremo de hacerlo con blockchain, etcétera, ¿no? Pero que va un poco, cierra ahí un poco el discurso de cómo todo esto también antes se hacía, antes teníamos los mismos criterios y como estamos volviendo, tenemos estas mismas necesidades, ¿no? De reconocer, identificar todo un proceso para poderlo luego poner en práctica y supervisar a lo largo de todo este tiempo. Me quedo con dos cosas de lo que has dicho. La circularidad es
importantísima, tanto en la circularidad como en la reutilización, la reciclabilidad de los edificios, etcétera, etcétera. 100% de acuerdo. Cuando lo intentamos en la vida profesional, acabamos encontrándonos con pequeños problemas, que tampoco voy a enumerar ahora, pero que a veces hacen eso más difícil, que a veces son pues, estos temas normativos a los que decía antes. A veces son temas económicos. Si me dejáis que ponga un ejemplo, estamos restaurando un edificio que todos conocéis, las fachadas del edificio Coder de la Escuela de Arquitectura. Tenemos 380.000 plaquetas. No es un número, es 380.000 plaquetas. Y muchas ideas, y muchos sistemas, y muchas obligaciones contractuales para la empresa que está ejecutando de cómo vamos a reciclar esta cantidad ingente. Al final el problema es tan tonto como la mecanización de todo esto. O sea, sale muy caro, es muy complicado, es muy no sé qué. Yo creo que necesitamos en algunos puntos poder llegar a una flexibilidad normativa, una flexibilidad. Incluso, oye, pues hay que gastarse más dinero, pues se gasta más dinero porque al final va a revertir. Vale. Entonces, esto, 380.000 plaquetas, o sea, tenemos muchas cosas para ellas, pero todo lo que se os ocurra será bienvenido y son muchas plaquetas. Vale. Y otro es el diseño. O sea, a ver, nosotros nos encontramos con edificios ya diseñados. Es muy difícil convertir, voy a poner un ejemplo que expliqué aquí mismo hace un año o dos, convertir el antiguo dormitorio de monjes del monasterio de Poblet en biblioteca. Podría parecer fácil, pero teniendo el edificio, dejándolo tal y como estaba, es muy difícil. Tan difícil que ahora es un edificio maravilloso sin uso. ¿Vale? Bueno, pues este tipo de cosas pasan, no funcionan. Claro, esto en edificación monumental construida y en edificios muy complicados, porque se construyen de una forma determinada, es muy difícil. Pero diseñemos pensando en esto. Tenemos que diseñar edificios que se puedan reciclar, que se puedan reconvertir. Ya no hablo de lo que les cuento a mis alumnos, de vamos a poder facilitar la inspección, el mantenimiento, la reposición, el no sé qué. No, no, edificios que se puedan reciclar. Desde el uso hasta la materia, o sea, reciclar el edificio en sí, o sea, no desmontarlo y volverlo a montar, o sea, tener un edificio que pueda servir para muchas cosas. Aquí también necesitamos imaginación, igual pues una cierta previsión, yo no sé, pero un edificio pues tal vez se puede explicar que no cumpliendo a rajatabla con una serie de cosas, conseguimos que este edificio pueda servir para esto, para esto y para esto, porque claro, hacemos edificios que son tan encorsetaditos que a veces tampoco funciona. Bueno, sí. Aquí, Jordi, perdona, es que se me acaba de acudir otro premio Mapei. No, es verdad, dos cosas. Primero, que es verdad que el objetivo es tenemos que tener un objetivo. El camino donde tú llegas a este objetivo pueden ser muchos y estamos encorsetados. Esto te doy toda la razón. Es verdad que necesitamos difundir este objetivo y esto es una de las premisas de los premios y del premio Mapei, pero es verdad que todo esto lo hacemos y cuando damos un premio también y cuando nosotros certificamos como Green Building Council un edificio, es una foto fija de un edificio. Tenemos un recorrido, tenemos un proyecto, hemos hecho el esfuerzo de 1 año y medio o 18 meses, bueno, que es lo mismo, o 2 años y medio, me da igual, ¿vale? Acabamos las obras, 4 años es igual, lo que sea. Y aquí hacemos la foto fija. Pero bueno, es que cómo se ha comportado este edificio a lo largo de los años. Esto es lo que está hablando Mauro del coste del ciclo de vida o de tener esta visión de ciclo de vida. Pero es una visión aún teórica, porque los edificios que ahora están aplicando esta herramienta, para decirlo, esta estándar de coste de ciclo de vida o de análisis de ciclo de vida, pues son nuevos. No sabemos cómo se han comportado, ¿no? Ahora, en España, por ejemplo, el otro día presentamos la herramienta de DGNB en uso, ¿vale? Que lo que pretende, de DGNB es el GBC alemán, ¿vale? Que tiene una herramienta en uso, es decir, que lo que valora es
cada 3 años cómo se ha ido comportando este edificio. Y tú haces unas hipótesis de partida, un poco lo que decías antes, ¿no? Haces unas hipótesis de partida, dónde estoy, dónde quiero llegar, y puedes valorarlo cada año, o puedes valorarlo cada 3 años, y tú recuperas reafirmas tu compromiso cada 3 años. Y ahora dónde estoy, o sea que ya empiezan a haber herramientas de ¿no? Pero bueno, el saber cómo se ha comportado un edificio a lo largo de los años, o sea, el año 2016 y el 18, ¿cómo están los edificios que se presentaron? De hecho, sí, en el vídeo lo que queríamos hacer era mostrar también la evolución. ¿Qué pasó? ¿Qué había pasado en los primeros años? Y se ha mantenido. Era una del propósito de hacer este vídeo, justamente era ver qué había pasado en los edificios que había ganado. Y puedo decir que están bien, habían mantenido la cosa. Pero lo que decías tú antes de durabilidad es un discurso que muchas veces en el grupo que estamos de GCB, de Economía Circular, hablamos mucho de la durabilidad, que es un punto central, pero también que tenemos como limitaciones para técnica, ¿no? Para que la durabilidad y como la normativa. Ahí también, otra vez, ayer con la normativa, con esta flexibilidad que falta un poco. Pero creo que... No, yo creo un poco lo que está diciendo Eulalia, ¿no? Y en favor, y no en favor, sino explicando un poco el valor del premio MAPEI, de este rigor científico en la cuantificación. Eso no es por ser, digamos, precisos o por la obsesión del dato. Es fundamental huir del greenwashing y poner y comprobar y concretar una reducción real de impacto, porque no nos estamos dando cuenta, pero claro, generando falsa sostenibilidad, el cambio climático no se va a solucionar. O sea, y hay mucha literatura, hay un libro que es interesantísimo que se llama More and More and More, de Jean-Baptiste Fassos, que explica que no estamos reduciendo nada, estamos nada más siendo más eficiente, que nos permite producir más y más y más y más, ¿no? Claro, eso lo pagaremos el precio de las mentiras, pagaremos el precio de lo que todo es sostenible, todo tiene una etiqueta y luego nada es sostenible, porque finalmente se han dicho las cosas pero no se han hecho, ¿no? Y eso otra vez es un riesgo económico, es un riesgo para los inversores, es un riesgo para la sociedad. Por lo tanto, la fiabilidad del dato, la trazabilidad, el rigor va en favor de un resultado real que a futuro pagaremos el precio de las mentiras. Sí. Totalmente de acuerdo, porque al final la única forma de demostrar que está diciendo las verdades son los datos, son los números. Literatura, al final están los números que, bueno, yo era más de matemáticas, así que de números, por lo cual los números es lo que cuentan. Sí, sí, pero yo no sé qué impacto tienen todas estas placas metálicas aquí, ¿vale? Con esta pintura, pero estamos bien. Es decir, ahora es un ejemplo, ¿no? Que aquí encontrar el balance entre las cosas también es una calidad que tenemos que tener en cuenta. Y yo soy de, es que tenemos que luchar por eso, picamos piedra, o sea que, pero entiendo que al final la cintura, pero sí que si tenemos unos objetivos comunes llegaremos a buen puerto, o tendríamos que llevar. Y estos objetivos comunes yo pienso que a nivel de sector aún falta, aún estamos cada uno de nosotros pensando en nuestro negocio, nuestra arquitectura, mi edificio. No es tu edificio, el edificio es el edificio del pueblo, de las personas, de quién lo vive, ¿no? Después, bueno, es una autocrítica, ¿no? a los equipos de diseño, sí, y a las personas que nos dedicamos a esto, y bueno, poco a poco va cambiando este concepto y ves proyectos que están muy bien, la verdad es que muy bien, y ves proyectos que también están muy mal, pero bueno, estos no se pueden presentar al premio MAPEI porque no superan el primer
el primer corte, ¿no? Pero bueno, que pienso que está bien hablar de datos y somos de datos y necesitamos datos, pero también tenemos que tener esta visión de, bueno, ¿qué hacemos con nuestro patrimonio? ¿Cuál es el objetivo? ¿Es recuperarlo, no recuperarlo? ¿Por qué? Por temas ambientales, sí, por temas económicos también, pero por temas sociales, un poco lo que has empezado tú en tu primera intervención, ¿no? Pues yo creo que es... Una historia al final, el patrimonio es historia. Bueno, claro, nosotros venimos de Italia y para mí no existe que se derrumben los edificios. Yo a veces cuando he venido aquí hace 20 años, casi me venía un ataque al corazón, que lo que veía. Y también veo muchas veces que se dejan las fachadas, pero se derrumba todo el edificio. Y eso también no lo veo, pero espero que también esta visión que tenéis cambie en el futuro aquí en España y se intenta recuperar todo el edificio en su integridad. Es un tema que podríamos hablar mucho, que no vamos a... pero sí. Perdón, de hecho, se presentó, y no sé qué edición, una rehabilitación en uno de los pabellones de Sant Pau, en el Premio Papel. De una exposición que hicieron, lo tendría que haber mirado, mi memoria ya me falla a mi edad, pero se presentó un buen premio. No, creo que no ganó porque era una cosa muy pequeñita y bueno, claro, era en un momento que todos los proyectos pasaban en la misma categoría, ¿vale? Ahora es distinto, ahora esto se ha mejorado porque es muy difícil valorar una rehabilitación de una vivienda unifamiliar, de un plurifamiliar que no entran, pero de un edificio de oficinas, de un equipamiento, pero sí que en aquel momento ya un pabellón de Sant Pau ya entró a concurso y llegó como finalista, sí. Sí, no, a ver, yo creo que también, ¿no? Hay una responsabilidad de premiar este tipo de cosas, a ver, premiar, señalar cosas que a veces no se ven, ¿no? Factores que a veces no son evidentes. Los arquitectos somos muy visuales también, ¿no? Y yo creo que hoy en día casi más, ¿no? Y no sé, y los estudiantes que tenemos en la escuela también lo son mucho, ¿no? Ostras, un proceso constructivo, ¿no? Un detalle constructivo, temas como hacéis vosotros de sostenibilidad, serios. Yo creo que es muy importante valorar estas cosas. Bueno, lo que decías tú. Se me ocurrió también mientras estábamos otra idea, yo no sé, nosotros vamos hablando, o sea, hasta que nos echéis o cierren la puerta del tengo controlado el tiempo. o se canse todo el mundo. Yo estaba pensando también, ostras, igual sí que se podría, vale, la revolución industrial es un punto de inflexión, también en la arquitectura, etcétera, etcétera, pero ¿se podría hacer un análisis del ciclo de vida de edificios ya existentes? O sea, estamos hablando de que estamos empezando a prever ciclos de vida en edificios ahora, ¿no? O sea, vamos a plantear un edificio nuevo, su ciclo de vida. ¿Qué podríamos aprender de hacer un análisis del ciclo de vida de un edificio que tenga 500 años? Bueno, no, a ver, déjame pensar. Esto da para una tesis doctoral, ¿eh? Aquí tenemos que pillar a un estudiante motivado. Evidentemente, claro, eso nos exige hablar, primero de todo, un poco dentro de lo que es la visión estricta de las emisiones CO2 y luego salir del túnel del carbono y tocar los otros temas. A nivel de emisiones CO2 probablemente serían las emisiones prácticamente nula porque, digamos, todo el proceso productivo... O positiva. Claro, bueno, sí, digamos, no habría ningún proceso ni de combustión ni de emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? O sea, ni siquiera en nada, ¿no? Evidentemente, claro, pero la primera cosa que se me ocurrió, claro, pero ¿cuánta gente se ha muerto y cuánta gente ha trabajado ahí como esclavos y etcétera para poder hacer estos edificios? Entonces, claro, ¿por qué? Porque evidentemente habría que escoger muy bien el edificio. Para producir cierta cantidad de como cosas. La pirámide. No, pero lo digo evidentemente como broma, pero una broma un poco intencional, es decir, claro, a veces miramos mucho la reducción de CO2, por eso le llaman el túnel del carbono, ¿no? O sea, solo estamos mirando eso, cuando realmente la sostenibilidad y
hasta el cambio climático no solo es una descarbonización, sino es tocar todos los temas desde el punto de vista social, del tema de biodiversidad, etcétera, ¿no? Por lo que sería seguramente interesante verlo desde este. Creo que la respuesta, ¿cuántas emisiones habremos emitido? Creo que ya es sencillo, la respuesta es fácil, probablemente cero o positivo, no lo sé. Pero claro, ¿cuál es el contexto luego a nivel social de la sostenibilidad de construir ciertos edificios? Podríamos... Bueno, pero como ya ha pasado, ya hay otra sociedad como ya también. se han muerto todos. Exacto. Bueno, no sé si tenéis otras preguntas entre vosotros. Yo sí que quería hacerte una pregunta, Jordi. Porque ahora está el debate y esto sale un poco a lo mejor de la magnitud de lo que estamos hablando aquí, pero sí que como experto en, ahora iba a decir rehabilitador patrimonial, no sé si tú te consideras este etiqueta que te acabo de poner, pero sí que hay un debate en el sector del tema de la industrialización. Es decir, tenemos que rehabilitar muchos millones de edificios patrimoniales y no, pero también muchos patrimoniales. Y la palabra industrialización, otro debate sería qué es lo que significa para nosotros la industrialización, ¿vale? Estamos generando expectativas en que la industrialización, con palabras 2D, 3D, hay mucha normativa, puede salvarnos de la capacidad de hacer las cosas rápido para poder digo rápido porque a lo mejor es la primera premisa, ¿no? La rapidez de ejecución y la calidad también y a lo mejor la seguridad. A lo mejor son las tres premisas más básicas. Pongo sobre la mesa que para mí industrialización no es sinónimo de sostenibilidad, ¿vale? ¿Cómo estáis? ¿Cómo ves tú esta capacidad en edificios patrimoniales? Sí, a ver, yo casi diría la inmediatez de algunas intervenciones. Vale. Cuando digo inmediatez me refiero a veces falta de reflexión o a veces falta de conocimiento, no de los que proyectan y de los que intervienen, sino conocimiento social en el momento en el que se interviene. Fijaos que una de las primeras cosas que hacemos o que nos encontramos cuando vamos a intervenir en un edificio histórico, y ahora estoy hablando de intervenciones muy de restauro canónico, digamos, es operaciones de desrestauración. Operaciones de desrestauración. De restauración que puede ser material, ahora mismo en la fachada de Santa María del Mar, que estoy de donde estaba hace un rato, estamos quitando morteros de cemento Portland, ¿no?, que se habían colocado y que la Carta de Atenas decía que el cemento Portland era la panacea, ¿no?, era un producto de la industrialización de la época, etcétera, etcétera, que va a funcionar de maravilla y hemos demostrado que ha funcionado mal. También otros son de restauraciones desde el punto de vista teórico, ¿no? Pues edificios pues, que necesitas que la fachada respire. El que un edificio respire lo hace más sostenible también, ¿no? Pues con lo cual vamos a colocar sistemas de... O sea, hay muchos de estos. Sí que es cierto que usamos... a ver, ¿cómo digo esto sin que se note mucho que estoy en el foro donde estoy? Usamos productos certificados y generados industrialmente porque nos da mucha confianza y nos permiten controlar muy bien unas prestaciones. O sea, en mucha restauración se ha restaurado, mucha intervención en lo existente se ha intervenido sin tener en cuenta estas prestaciones, simplemente porque parecía que, ¿vale? Ahora somos mucho más estrictos con las prestaciones que pedimos. Eso quiere decir que somos mucho más conscientes, mucho más comprometidos con el monumento, por supuesto también con criterios de sostenibilidad. Pero hablamos, o sea, en las obras en las que estamos intentamos siempre pues ir siempre a productos certificados, a productos que tienen una trazabilidad, a productos que sabemos cómo se fabrican, la responsabilidad que tienen medioambiental esos productos, pero sobre todo afinamos mucho. Y entonces esa confianza solo nos la da pues un proceso de validación, un proceso de certificación propio de los procesos industriales, ¿vale? Con lo cual, sí, dentro de la restauración usamos mucho productos que han pasado por un proceso industrial.
creo que ya podemos acabar, si tenéis más preguntas. Y bueno, yo quería recordar un poco las fechas. Estaremos el 22 de mayo en Casa Decor, el 17 de junio en Mallorca, y después tenemos la primera fase que termina el 30 de junio, entonces espero que haya muchos proyectos que se presenten este año, y la segunda fase después el 27 de septiembre, y el fallo el 29 de octubre en la IENSETA, o sea que en una casa que es uno de los premiados del premio Mappei, que soy muy contenta de poder hacer ahí el fallo. El jurado está compuesto para el ganador del año pasado, Toño Santa Cruz, que es un proyecto que es lo que veis de fondo, de hecho, porque me gustó mucho. Enrique Rovina Veleta, que es consultor en materia de accesibilidad, ya que tenemos un premio especial en este año que va en este sentido. Oriol París, que es doctor arquitecto técnico, experto en sostenibilidad también. Pablo Olarquiga, doctor que está en Madrid. Bruno Sauer, claramente, que es el director general, yo misma, y Lorena Morcillo, que va a ser la secretaria del jurado. Entonces, vamos a celebrar estos 10 años este año con mucha ilusión, intentando poner las personas al centro de todo lo que estamos hablando, y a lo mejor el año que viene ya, a lo mejor un premio especial me ha dado alguna idea. Un edificio que puede ser que tenga más de una función. Bueno, muchas gracias a todos y muchas gracias por venir y estar aquí con nosotros. Pues muchas gracias y mucho éxito.